Entonces, el doctor Gustavo, genetista, que nos va a hablar hoy de conceptos básicos de genética médica, que eso, mejor dicho, para nosotros es como en chino. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Gustavo Contreras. Yo soy venezolano. Soy médico egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Hice genética en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Allá hice en el Instituto de Genética la especialización y también hice una especialización en bioética. Listo, muy bien. Bueno, entonces, ante todo, pues muchas gracias por la invitación. Em, Realmente para mí es un placer participar de estos grupos porque se aprende bastante cuando se trabaja en conjunto. La verdad, nosotros somos, desde el área de genética, somos médicos interconsultantes para todas las especialidades de la medicina. eh, y nuestra interpretación clínica de lo que está pasando con los pacientes no logra llevarse a cabo si no tenemos ese proceso de entender qué está pasando, digamos, en cada área. Y pienso que en oftalmología pues tenemos bastante casuística tanto en la parte de alteraciones que sean aisladas como alteraciones de tipo sindrómicas. De tal manera que es fundamental que se logre hacer este proceso, este puente. Creo que esto es enriquecedor para todos. Yo lo que voy a tratar de hacer acá es darles digamos, un recorderis de esta parte básica porque yo creo que los problemas que tenemos de interpretación en la clínica tienen que ver bastante con las fallas que tenemos en la parte básica. Bien, pero eso es normal. Es decir, la genética hasta hace un tiempo para acá viene tomando una importancia radical, pero sobre todo por dos cosas fundamentales. El avance tecnológico desde el punto de vista de diagnóstico, o sea, de tener pruebas moleculares y poder hacer diagnóstico molecular, ha avanzado fenomenalmente. O sea, cuando yo salí de genetista, nosotros hacíamos era cariotipo y no pensaba, y sí se hacía secuenciación, pero era muy difícil hacer secuenciación de un gen, era muy complicado. De hecho, si uno tenía un paciente, tenía que contactarse en Estados Unidos a un laboratorio, mirar a ver cómo se mandaba la muestra, era bien complejo. Todo eso ha cambiado. Tanto así que ya ustedes tienen precisamente un kit que ustedes pueden utilizar de 330 genes, creo que es, ¿verdad? El que tienen ustedes, ¿cierto? 330. Sí, señor, 330. Correcto, correcto. 330 genes, que es un kit a través de un programa, que es un programa para Latinoamérica, pero no para todos los países latinoamericanos. Creo que lo tiene solamente Colombia, Argentina, Chile, y no me acuerdo si Perú o Ecuador, no recuerdo bien, pero son como 4 o 5 países, no es para todos los países. Digamos que nosotros fuimos afortunados en tener ese programa acá donde podemos hacer esa prueba gratuita. Eso es un programa de apoyo internacional que está en este momento. Entonces, con el advenimiento de las pruebas, claramente las cosas cambiaron, porque ahora hacemos diagnóstico, ya no es el diagnóstico a ojo, o sea, el ojo solamente a ojo, porque el ojo clínico es muy importante, pero la confirmación molecular es supremamente importante, sobre todo porque se sobrelapan muchas condiciones. Entonces, ahí tenemos que tener claridad sobre eso. Y el segundo punto es tratamiento. El tratamiento ya hoy en día es una realidad. Ya tenemos lo que es terapia de reemplazo enzimático. O sea, si yo no tengo la función de la proteína no funciona, pues yo agarro y le fabrico la proteína y se la coloco al paciente. Entonces tenemos terapia de reemplazo enzimático. Tenemos uso de chaperonas, por ejemplo. ¿Mm? Que las chaperonas hoy en día ya las tenemos vía oral. Entonces, les pongo un ejemplo, para enfermedades Fabry. Para enfermedades Fabry tenemos en este momento 3 tratamientos. Tenemos 2 terapias de reemplazo enzimático donde la proteína se produce y se le coloca al paciente, o tenemos también una chaperona, que bueno, cada paciente hay que individualizar y hay que seleccionar cuál es el tipo de tratamiento, pero es que antes no teníamos tratamiento. Entonces eso ha cambiado. Y en el área de oftalmología, desde hace unos 5 años para acá se ha dado un paso muy importante, terapia génica. Y la terapia génica es una realidad. Y la terapia génica la vamos a tener. Sí, o sea, ahorita en este momento estamos en ese proceso, pero es una realidad. Yo hace 10 años mi clase de terapia génica era pesimista, completamente pesimista, porque tenía muchas fallas, muchas cosas que no funcionaban muy bien. Pero a partir de la tecnología CRISP, esa tecnología nos cambió el contexto. Las tijeras que logran cortar de manera precisa el ADN, eso nos cambió bastante y la terapia génica ha tomado un giro importante.
Y en oftalmología está tomando un giro importante a nivel mundial. Entonces, necesitamos tener diagnóstico, porque usted no puede tener un paciente que diga, vamos a aplicar una terapia génica, pero si no tiene el diagnóstico molecular y no sabe cuál es el gen, no sabe si esa terapia le sirve o no. Entonces, es como un poquito el preámbulo para entender esto, pero claramente yo necesito entender los conceptos básicos si voy a ver la parte clínica, eso es fundamental. Entonces, esta primera reunión que tenemos, porque cuando lo comentamos con el doctor Pedro, con la doctora Luz, yo les decía que era interesante que hiciéramos una reunión de esta, porque me decían, es que tenemos varios casos para discutir. Y yo les dije, bueno, pero hagamos una reunión de conceptos básicos para que cuando lleguemos a las pruebas moleculares entendamos o hablemos el mismo lenguaje, ¿sí? Porque hace rato, no sé si fue el doctor Alejandro, el doctor Vigilio, que dijo que sentían que hablaban en chino, creo que fue el doctor Alejandro. Sí, ¿Sí? yo. Ah, bueno, cuando yo entré a genética, los primeros 3 meses yo sentía que en ese instituto me hablaban en chino. Y yo dije, o me monto en esto o me tengo que bajar de una vez. Porque la verdad es una terminología que a pesar de que yo venía estudiando genética desde allá de San Cristóbal, cuando llegué al instituto era otra cosa. Ahora, eh, la doctora Luz me preguntó antier que si había alguna bibliografía para revisar. Yo le dije, pues a ver, hay muchos textos, hay muchos libros de conceptos básicos. Se puede comenzar a revisar muchas cosas. Lo que pasa es que lo que yo voy a darles acá no está en un libro específico. O sea, esto es una compilación de libros, artículos, etcétera, para poder llegar a estas conclusiones que yo les voy a decir acá. Entonces, lo podemos ir hablando sobre el camino en cada una de estas fases. Si quieren leer algo de genética que sea agradable, les voy a recomendar este libro que se llama El Gen. No sé si, es que tengo ahí no se logra ver bien. Ahí, El Gen. El Gen. Este libro de Siddhartha Mukherjee. Y este es un libro muy interesante porque es un libro que va echando un cuento. Así que no es tan tedioso como leerse un libro de genética básica o algo así. Uno aprende genética con este libro a manera de cuento. Entonces se los recomiendo a manera de por lo menos entrar un poquito en el tema de la genética. Listo. Empecemos ya con la parte de conceptos fundamentales. Gen. O sea, yo no puedo empezar una cosa de conceptos básicos si no les explico qué es un gen. Eso es fundamental porque de eso va a depender cómo es la interpretación que nosotros hacemos de la secuencia de ADN, de todo eso que estamos hablando. ¿Bien? Entonces, entonces, ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen? Aclaremos algunas cosas importantes. Porque cada vez que uno lee que es un gen en un libro de genética, le dicen, es una secuencia de nucleótidos o es la unidad de la vida o es una secuencia que codifica proteínas, ¿sí? Entonces yo quiero que tratemos de entenderlo un poco desde el área clínica, entender estos conceptos básicos. Lo primero fundamental es la diferencia de genes entre especies. Esto que ustedes ven acá es un gen, pero es un gen en procariotas. ¿Y por qué me parece importante entender qué es un gen en procariotas? Porque si ustedes ven, el gen en procariotas tiene una secuencia inicial, tiene una región que codifica y tiene una secuencia de terminación. Eso quiere decir que esto se transcribe completo, en un péptido completo. ¿Sí? O sea, vamos a tener un RNA y luego un péptido completo. Esto es en procariotas. ¿Bien? En eucariotas la cosa es diferente. Bueno, esto es llamado operón. Por allá tal vez ustedes recordarán por allá en bioquímica, operón lactosa, que era básicamente una secuencia de genes en un procariota. Ok. Ahora, esto es un gen en nosotros, en los seres humanos. ¿Por qué es importante entender la estructura del gen en eucariotas? Porque las pruebas que nosotros hacemos, las pruebas genéticas, van a estudiar esta estructura y la va a estudiar de forma diferente. Entonces, vamos a ir aclarando. Tenemos una señal de inicio, ¿bien? Que es una señal de activación para que se comience a dar el proceso de transcripción. Vamos a ir a RNA mensajero y luego vamos a ir al resto. Pero este punto inicial es muy importante. Fíjense que tengo exones e intrones. ¿Bien? ¿Por qué tengo que saber esto desde el punto de vista clínico y diagnóstico? Porque ustedes han escuchado que tenemos un examen que se llama exoma. ¿Sí lo han escuchado? ¿Exoma? ¿O no lo han escuchado? Sí, correcto. Una ¿Sí? vez ahí. Bueno, unos sí, otros no. Listo, perfecto. Hoy en día tenemos diferentes tipos de estudios.
Uno de esos estudios se le llama exoma. Cuando el exoma salió, todo el mundo pensaba que el exoma iba a ser lo que nos iba a solucionar todo. Pero eso no es así. Les voy a explicar en esta estructura del gen para entender por definición por qué el exoma no resuelve todo. O sea, la gente cree que si se le hace un exoma a alguien, automáticamente ya, si sale negativo, ya no tiene nada genético. Y eso no es cierto. Bien. El exoma evalúa los exones de todo el genoma. Oigan bien, los exones de todo el genoma. O sea, yo voy a agarrar un cañón y le voy a disparar a todo el genoma para ver qué capto en todos los genes que tengo descritos hasta la fecha, pero solamente a los exones. Y resulta que yo puedo tener enfermedades que sean intrónicas. Yo puedo tener una mutación acá en estos intrones que me pueda generar una enfermedad. Entonces, entender la estructura del gen me permite entender las pruebas que yo voy a hacer, las pruebas que voy a realizar. Entonces, concepto de gen, un concepto práctico, rápido y que se entienda. El concepto tiene dos partes, una parte estructural y una parte funcional. La parte estructural, ¿cuál es? La parte estructural es una secuencia de nucleótidos que tiene señal de inicio, o sea, el promotor, exones, intrones y señal de terminación. Esa es la estructural, la parte de la definición estructural. La definición funcional tiene una cosa muy interesante, que es que tiene la capacidad de codificar proteínas, porque cuando uno lee en un libro que le dicen que el gen codifica proteínas, ahí nos metemos en un problema, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de que codifica proteínas o de que tiene la capacidad de codificar proteínas? Por ejemplo, si yo miro mis neuronas, ¿en mis neuronas tengo el gen de la insulina? ¿Sí o no? El gen de la insulina. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, pero lo tiene dormido. Exactamente, exactamente. Sí, pero está apagado. ¿Bien? Y eso significa que el hecho de que esté apagado no deja de ser gen. Por eso, si uno dice que el gen es una secuencia que codifica proteínas, no está bien, porque si yo lo tengo apagado, no puede dejar de ser gen, sigue siendo gen. Y ahí sí tendríamos un problema si fuera de esa manera, porque yo tendría que entonces tomar una biopsia neuronal para ir a buscar el gen solamente de los genes de neuronas. Afortunadamente, los genes los tenemos representados en todas las células nucleadas. Todas las que tengan núcleo, ahí vamos a ver los genes que componen todo el organismo. Entonces, por ese lado vamos bien. Eucariotas. Exacto, en eucariotas. ¿Sí? Entonces, esa es la definición y esa definición tiene un componente adicional. Yo no sé si ustedes han escuchado el término pseudogen. Pseudogen. No sé si lo han escuchado alguna vez. No. No. Ok, perfecto. El pseudogen es muy importante en clínica. ¿Por qué? Porque resulta que el pseudogen es tener una secuencia parecida al gen, pero no completa. Es decir, parece un vestigio evolutivo de un intento de hacer un gen parecido a un gen convencional normal, pero que no logró ser completo. Por ejemplo, que yo tenga un exón, un intrón y un exón. Solamente el exón 1, el intrón y el exón 2. Pero no tenga promotor ni tenga señal de terminación. Eso sería un pseudogen. ¿Cuál es el problema del pseudogen? El problema del pseudogen es que cuando hacen recombinación homóloga a los cromosomas para poder hacer precisamente el intercambio de información, puede ser que esas regiones homólogas intenten entrecruzarse con un gen verdadero. Y en ese momento me produce deleciones de ese gen. Eso es importante desde clínica. Porque tenemos, por ejemplo, en una enfermedad que se llama mucopolisacaridosis tipo 2, que es la enfermedad de Hunter. En esa enfermedad de Hunter, el 70% son mutaciones puntuales. Una variante puntual que me daña la enzima. Pero el 30% es por combinación con el pseudogen, que me hacen deleciones y duplicaciones. Y eso significa que yo tengo que abordar el diagnóstico no solamente con una secuenciación, sino que tengo que hacer otras técnicas para poder saber qué está pasando allí desde el punto de vista de pérdidas o ganancias de información. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Si hay algo Yo creo que no se ¿cómo- entiende, por favor, me interrumpan. ¿Sí? todos estos detalles que estás leyendo, estás explicándonos, están en el librito ese de El Gen. Explicado de otra manera, sí. Pero sí, sí, ahí hay varios detalles. El primer capítulo no, porque el primer capítulo, Siddhartha Mukherjee lo que hace es decir por qué a él le interesó la genética, que fue una enfermedad psiquiátrica de la familia. Y él echa todo el cuento
ese. Pero ya después comienza a hablar de la historia desde Mendel hasta hoy y comienzan a Bueno, entender qué ha pasado y conceptos, y le dan unos conceptos básicos, le dan unos conceptos de esa parte, ¿sí? bueno, Entonces, bueno, entonces eso es lo que es un gen. Eso es importante tenerlo claro. ¿Bien? Ahora, fíjense que el gen es esto. O sea, el gen es una estructura que tengo el promotor, exones, intrones y una señal de terminación. Ahora bien, nosotros antes pensábamos que el gen era esto, gen, RNA, proteína. A eso se le llamó el dogma central de la biología, porque se pensaba que Doctor siempre era Gustavo, direccional. perdón, ¿Sí? Sí, doctor Gustavo, qué pena. Solamente para confirmar, sí. exón es esa parte del gen que está activa sintetizando proteínas y el intrón es que está apagado, ¿cierto? Así es, y que tiene que ver con las histonas y eso es la idea. Ah, bueno, las histonas sería otra parte. Las histonas es otra parte porque las histonas tienen que ver con regulación. Esa sería parte, ¿sí? El exón, efectivamente lo que usted dice es así. El exón, bueno, perdón, me salté un poquito una parte que es importante. Yo tengo acá el gen. El gen se transcribe en un ARN inmaduro. ¿El ARN inmaduro qué contiene? Contiene los exones y contiene los intrones. Pero fíjense que de repente hace esto que ustedes ven acá. Si ven que hace como un loop, como una cosita ahí como que se va cerrando, ¿sí? Ese es el llamado splicing. ¿Sí recuerdan eso? El splicing, que uno dice splicing alternativo. El Sí, splicing. eso lo nombran mucho en las charlas de genética. Y eso en Exactamente. eso es que quedamos locos, doctor Contreras. El splicing. El splicing, el splicing. Y el splicing desde el punto de vista clínico es extremadamente importante, porque eso quiere decir que el splicing, ¿qué es en términos generales y prácticos? El splicing es cortar los intrones y pegar los exones. Ese es el splicing, no es otra cosa. Es cortar esto, lo que está aquí azul, y pegar los exones. Y eso genera un ARN maduro. Entonces, el primer ARN es un ARN inmaduro o transcrito primario. Luego, con estos cambios que ocurren acá, que son cambios post-transcripcionales, que es retirar el intrón, a eso voy a llegar a un ARN maduro, que ese ARN maduro es el que tiene que salir del núcleo para poder llegar y sintetizar la proteína. ¿Bien? Entonces, ese splicing alternativo, ¿por qué es importante? Cada gen eventualmente puede codificar una proteína, pero se descubrió desde hace mucho tiempo que los genes pueden codificar varias proteínas, que son las llamadas isoformas. Las isoformas son diferentes formas de una proteína o de un conjunto de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el proyecto humano se planteó, se pensaba que había más de 100.000 genes. ¿Por qué? Porque ya se habían descubierto más de 100.000 proteínas. Cuando ya se publicó el primer artículo del proyecto en los humanos, dijeron, un momento, no es así, hay 50.000 genes. Con el paso del tiempo se fue bajando, 45.000, 30.000, ya estamos en 20.000, ahorita les voy a mostrar, ¿sí? Entonces eso quiere decir que un solo gen puede producir diferentes proteínas gracias al splicing alternativo, o sea, gracias a tener diferentes puntos de corte. Acá, yo puedo tener diferentes puntos de corte y me da un exón un poquito más extendido y me da una proteína diferente, porque me da entonces un aminoácido diferente allí, ¿sí? Eso es parte básica, ¿ok? es decir, ese intrón en algunas partes no se unen los dos exones, sino queda el intrón y en otros sí se recorta, en otros no, para hacerlo. Exacto, exacto, pero un pedacito nada más. O sea, Perfecto, no queda el intrón completo, ¿sí? El intrón de alguna manera siempre sale, pero a veces sale un poquito más corto o un poquito más largo, perfecto. porque a veces se deja acá un poquito más de extensión y a veces menos, y esas son las isoformas de las proteínas. ¿Mm? Doctor Contreras, una Ajá, preguntita. sí. Digamos, ¿todos los genes están compuestos de intrones y exones o solo algunos? No, todos los genes que forman proteínas están compuestos de exones e intrones de forma obligatoria, en eucariotas, Pero ¿sí? solo lo que produce proteína, o sea, la parte que codifica del gen, son los exones, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Solo los exones es lo que realmente va a terminar dándome la proteína. Esos pedacitos de intrón que pueden quedar realmente son cosas muy pequeñas, pero que cambian la proteína, claramente, ¿sí? Pero por concepto, lo que quiero que quede claro es que los exones son los que me producen proteína,
¿sí? Ok. Esas son las partes importantes, digámoslo, pónganle un 80% del gen, es realmente los exones. Lo que pasa es que no nos podemos olvidar de los ¿Y qué intrones. función cumplen entonces los intrones? ¿Solamente un acompañamiento ahí o qué hacen Mm. los intrones? A ver, esa es una pregunta muy interesante. Porque fíjense que, por ejemplo, los procariotas no tienen intrones. O sea, los procariotas tienen una secuencia que codifica completa, ¿sí? O sea, los procariotas tienen esta secuencia. Fíjense que esta secuencia es una región, es como un exón único que codifica una proteína, ¿sí? Ajá. La especialización de los tejidos se fueron creando necesidades y esas necesidades fueron generando procesos de especialización también a nivel de la secuencia nucleotídica, de tal manera que se fueron generando regiones que fueran exónicas y regiones intrónicas para poder generar diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Porque los tejidos van a necesitar diferentes tipos de proteínas. ¿Mm? Por ejemplo, el gen DMD, el gen de distrofia muscular de Duchenne. Conocemos el gen de la distrofina, que es a nivel muscular, pero hay varias isoformas. Y esas isoformas se pueden representar a nivel neuronal a diferentes niveles. Entonces, lo que sí sabemos es que el proceso de especializar los tejidos generó este proceso de tener intrones, para poder tener esa forma diferencial de tener varias proteínas en diferentes tejidos. ¿Mm? Perfecto. Doctor Gustavo, perdón, para Sí. llevar el concepto. Entonces, por ejemplo, lo que usted dio el ejemplo, en el páncreas, el gen de la insulina es un exón y en la neurona es un intrón. ¿Así es la cosa? Uy, buenísima esa pregunta. Buenísima, buenísima. Más o menos es la idea, pero no es así. Les comento. En el páncreas, el gen de la insulina va a tener todos los exones y todos los intrones correspondientes. Y en la neurona también. También. Tiene exactamente todos los exones y los intrones. O sea que es por Igual que el otro páncreas. mecanismo. Es por otro Exactamente, mecanismo. es otro mecanismo. Exactamente, es otro mecanismo. Es un mecanismo de silenciamiento génico, que a eso le llamamos nosotros otro concepto que se llama epigenética. Que la epigenética es el control de regulación de expresión génica, que tanto se activan o se apagan los genes. Y ahí sí tienen que ver las histonas. Ahí tienen que ver las histonas, exactamente. Ahí tienen que ver las histonas. Ujú. Así Bueno, es. muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, perdón, estábamos en esta que es, bueno, eso tiene que ver un poco con esta fase final que me preguntaron ahorita. Fíjense, antes pensábamos que eso iba de gen, RNA, proteína, que eso era llamado el dogma central de la biología. Cuando se descubrieron los retrovirus, que podían, pues, virus de RNA, que hacían un proceso de regresar, dijeron, no, esto no es direccional, eso es diferente, ¿sí? Luego vinieron otras estructuras, luego vinieron los priones, luego vinieron otras cosas diferentes que dijeron, no, un momento, ya va, esto no es tan así y realmente tiene otra forma de representación. Esta gráfica es un poquito más parecida a lo que pudiera ser esa representación. El gen tiene una secuencia, pero esa secuencia, para que pueda ser expresada, va a estar definida por genes reguladores, va a estar definida por interacciones con hormonas, por eventos de tipo ambiental. Y fíjense que está a diferentes niveles, o sea, puede ser a nivel de la transcripción o a nivel de la traducción. Transcripción, para recordar, transcripción es pasar de gen a RNA y traducción es pasar de RNA a proteína, ¿sí? Y todo esto, ¿para qué? Para llegar a un efecto celular, para tener entonces un fenotipo desde el punto de vista tisular y un fenotipo del organismo. A eso es a lo que queremos llegar al final. Entonces, quiere decir que ese dogma central, tal como lo conocíamos, pues ya no es tan así, sino que tenemos otros elementos que tienen que ver precisamente con el tema regulador. Cuando el proyecto de Genoma Humano salió, todo el mundo pensó que ya teníamos el código descubierto. Ya se descubrió el código del ser humano y ya vamos a curar todas las enfermedades y vamos a hacer todo. Y la cosa se nos complicó de manera importante porque ya logramos entender que listo, tenemos la secuencia, pero tenemos los elementos reguladores de esa secuencia, que es a lo que posteriormente pues comenzó a plantearse sobre la epigenética. Fíjense que de hecho hay unos conceptos muy interesantes y es que nosotros, cuando se generó todo este proceso de entender la secuencia, el modelo de Watson y Crick, toda esa parte, siempre se vio
la evolución por Darwin. Y cuando se hablaba de Lamarck era un evento histórico que se decía, pues la gente se reía de Lamarck. No sé si recuerdan Lamarck, el de las jirafas que iban aumentando el cuello a medida que iban alcanzando los alimentos. ¿Sí recuerdan eso? Más o menos. De hace como 50 años, sí me acuerdo, en primaria. Claro, claro. Y de hecho se daba como un cuento histórico y se decía, pues Lamarck. Pues sí, Lamarck, y entonces eso fue parte del antecedente de la evolución, pero quien tiene la palabra final es Darwin. Bueno, hoy en día sabemos que los dos tenían razón, Darwin y Lamarck. ¿Por qué el ambiente sí hace modificaciones de expresión génica? ¿Mm? Entonces, yo, por ejemplo, antes era completamente, ¿cómo se dice?, defensor de Darwin al 100%. Pero cuando salió el proyecto ENCODE, que fueron 32 artículos, que fue después del proyecto de Genoma Humano, esos 32 artículos nos enseñaron que realmente Lamarck sí tenía razón en varias cosas. Y nuestra visión sobre la enfermedad genética, sobre la enfermedad en medicina, en el área de la salud, ha cambiado. Y ha cambiado hacia la medicina personalizada. Y eso tiene que ver precisamente con entender también a Lamarck. ¿Ok? Entonces, el otro concepto para tener claro es el llamado alelo. ¿Sí? Que uno siempre lo escucha, el alelo, el alelo. Ahora, ¿qué es el alelo? El alelo son las diferentes formas que adopta un gen al final, desde el punto de vista funcional. ¿Sí? Hay un ejemplo que es el peor ejemplo que puede existir, pero es el que, con el que más se entienden las cosas. Ese ejemplo es, imagínense ustedes que existiera el gen del color de los ojos. Y ese es el ejemplo que damos en la Facultad de Salud y en todos lados. ¿Sí? Pero obviamente el color de los ojos es multigénico, o sea, pero es el más sencillo de entender. O sea, si existiera el gen del color de los ojos, los alelos serían marrón, azul. Esos serían los alelos de distribución, ¿sí? Y obviamente cuando uno ve Mendel y ve todo el tema con las Pisum sativum, que fue la planta que Mendel utilizó, y ve el tema de la semilla rugosa, lisa, los colores, etcétera, pues uno lo traslada a algo en el humano que lo más fácil de entender es el color de los ojos. Es como lo más sencillo, ¿bien? Más que hablar de una proteína o de algo más allá, eso es para entender el alelo. Ahora, para nosotros médicos, ¿qué es un alelo? Un alelo es una variante. Y aquí sí quiero ya ser muy claro con esto, ¿sí? Un alelo es una variante de la secuencia, o sea, un cambio de un nucleótido por otro. Ya, si yo tengo un cambio, automáticamente tengo un alelo diferente. Eso quiere decir que para un gen en particular, una persona va a ser bialélica, ¿bien? O sea, va a tener dos alelos, un alelo materno y un alelo paterno, que es básicamente esto que tenemos acá. Acá lo están haciendo con flores, ¿sí? Tenemos un alelo en cada cromosoma. Pero imagínense que esto es un alelo paterno y un alelo materno. Ya, ¿listo? Eso desde el punto de vista de la persona. Si esos alelos están con la secuencia wild type, con la secuencia normal, ¿sí? Y la proteína funciona, perfecto, son dos alelos normales. Si yo tengo una variante que me genera un daño, pues ya tengo un alelo diferente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que poblacionalmente hablando, yo tengo tantos alelos como tantas variantes se hayan descubierto en esa población. Por ejemplo, el gen de fibrosis quística. El gen de fibrosis quística, hace unos 10 años, habían unas 800 variantes. O sea que habían 800 formas alélicas diferentes en una población. Hoy en día hay más de 1800. O sea, se han venido descubriendo nuevos alelos. Entonces, esto es muy dinámico, porque quiere decir que el alelo no es que yo tenga solamente esos dos alelos, no. Yo puedo tener dentro de la secuencia cualquier cambio que se genere en cualquier parte de la secuencia me puede dar un alelo diferente. Y para nosotros en medicina, un alelo es una variante por cambio de un nucleótido. ¿Bien? O también una variante porque pierdo, por ejemplo, una región de ese gen. Supongamos que tengo una deleción de 3 exones. Perdí esos 3 exones. Eso es un alelo diferente. ¿Sí? Entonces, llevar el concepto de alelo a ese punto es fundamental. Por ejemplo, ¿existirán personas trialélicas? ¿Existe alguna persona que sea trialélica? ¿Ustedes qué opinan? Trialélica. Las trisomías. Las trisomías. Las trisomías son trialélicas para ese cromosoma. ¿Sí? El síndrome de Turner es un solo alelo. Sería monoalélica. ¿Bien? Entonces, esa parte, tenerla clara, es fundamental desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a tener cuando nos llegue una prueba molecular. Cuando nosotros hablemos de alelos, estamos hablando de variantes diferentes. ¿Ok?
Y doctor Eso, Gustavo, y una el cons- pregunta, qué pena. Esos single nucleotide de polymorphisms, Ajá. así sea un solo nucleótido el que cambie, ya es un alelo Sí, diferente. señor. Sí, señor. Ya es un alelo diferente, sí. Ya Exactamente. que ¿Sí? puede haber en un gen miles lo que usted dice, miles y miles Miles. y muchos. Exactamente. Miles y miles de alelos diferentes. Miles, ¿sí? Entonces, porque puedo tener múltiples cambios, puedo tener múltiples deleciones, duplicaciones, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, realmente, la capacidad que uno puede ver alélica en cualquier gen es muy grande. Sobre todo, pues, obviamente, si, mientras más grande sea el gen, por ejemplo, el gen de la distrofia muscular de Duchenne es grandísimo. El gen de la titina es grandísimo. ¿Sí? Son genes muy, muy grandes. Obviamente ahí sí hay un montón de alelos. Hay unos genes que solamente son de 6 exones, solamente 6. Entonces, si son solamente 6, pues tenemos menos alelos disponibles. Pero la variabilidad que existe es muchísima, muchísima. ¿Mm? Correcto. Y la gran mayoría de esos alelos no tienen significancia clínica, por decirlo así. O sea, el gen sigue funcionando bien y no pasa nada, por decirlo así. Exactamente, exactamente, así es. Digamos que la gran mayoría de formas alélicas terminan siendo formas benignas que no tienen una representación clínica importante. O sea, puede ser que le hagan de repente algún cambio en algún momento, digamos, pero que no cambie la proteína de manera significativa ni que me cambie la función. Entonces, no pasa nada. O sea, cada uno de los seres humanos tenemos aproximadamente 600 variantes. 600 variantes. El problema está que una variante caiga en un sitio muy importante. Si una de esas 600 variantes cae en un sitio importante, en un gen, en un exón, y que me produzca una alteración de la proteína, pues ahí tengo enfermedad. ¿Mm? Pero la gran mayoría de la élica termina siendo formas benignas, la gran mayoría. Correcto, gracias. Ujú. ¿Los alelos pueden ser también dominantes y recesivos? Uy, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Ahí vamos a entrar en una cosa que se llama función del gen, ¿sí? Este, no quería entrar todavía ahí, sino para poder hablar de homocigoto y heterocigoto y paso a esa pregunta que me están haciendo. Ok, Para mostrarles perfecto. una cosa, ¿sí? Para mostrarles una cosa sobre dominancia y recesividad. Y darnos cuenta que lo que dicen los libros de genética a veces en el consultorio no es exactamente así. Ahorita lo vamos a mirar, ¿listo? Ya cuando yo se los planteo ahorita, vamos a caer a ese punto nuevamente, ¿vale? Ok. Listo. ¿Qué es un locus? Un locus es la localización física del gen. ¿Mm? ¿Por qué es importante hoy en día entender el locus? Porque el locus es el que me permite decir exactamente dónde está el gen. ¿Sí? Sobre todo en alteraciones cromosómicas estructurales, donde yo tengo deleciones de genes contiguos, yo tengo que saber las coordenadas donde ocurre la deleción, para saber cuáles son los genes que están implicados en ese punto. Y de tal manera yo vaya a buscar cada uno de los genes y ver qué función están cumpliendo, para saber cuál va a ser la representación fenotípica del paciente. ¿Mm? Entonces, ahí vamos a tener el tema de, por ejemplo, de lesiones y duplicaciones, y por eso es importante conocer la localización física. Entonces, ustedes cuando lean un artículo o algo, van a decir, bueno, el locus es la localización donde está ese gen, localización física, o sea, exactamente el punto, las coordenadas donde se encuentra ese gen. Ahorita lo vamos a ver en la base de datos de OMIM, para que vean dónde está el locus, ¿sí? Dónde se localiza, digamos así, ¿ok? Desde el punto de vista, cuando estamos haciendo referencia, porque eso también lo ve uno, y en oftalmología se ve muchísimo en los artículos de retinitis pigmentosa. En retinitis pigmentosa ustedes van a ver que dicen, y entonces estos loci son los que están representados para retinitis pigmentosa. ¿Sí? Loci es el plural de locus. ¿Mm? Entonces ustedes lo van a ver como loci. Entonces cuando vean loci, simplemente que tengo diferentes partes del genoma que van a generar o estar asociados con alguna condición. ¿Ok? Ese concepto no es tan complejo, es mucho más fácil de entender. Tal vez la lectura sí tal vez sea un poquito lo complejo de entender en esta parte, ¿sí? A ver, y les explico lo de la lectura. Eso ustedes hasta cierto punto no tienen por qué saberlo, pero se los quiero decir para que me entiendan un poquito, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, 12, ustedes están viendo ahí lo que estoy dibujando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? 12. Si yo digo 12, Correcto. si yo digo 12P, ¿sí? 12P significa que es el brazo corto. ¿Sí saben por qué se llama P? De petit, ¿sí? De petit, pequeño, ¿ok? ¿Y si saben por qué el brazo largo se llama Q? ¿No?
porque sigue después de la P. Exactamente, o sea, fue una cosa así extremadamente compleja, ¿no? Entonces, ¿quién sigue después de la P? La Q, listo, pongámosle Q, ya, ¿sí? Es lo que le sigue en el abecedario a la P. Ok, si yo digo 12P, yo estoy diciendo exactamente, estoy diciendo que me estoy ubicando en el brazo corto, ¿ok? El primer número después de esa P, el primer número, corresponde a algo que se llama la región, que es esto que está acá, ¿sí? El segundo número va a corresponder a la banda. Uy, me quedó ese uno muy grande, pero es este número que está acá, a la banda. ¿Listo? Entonces, en principio, ustedes van a ver que hay algunos sitios de pruebas moleculares o pruebas, por ejemplo, de las de CGH, las de hibridación genómica comparativa. Cuando llega la prueba les dice, mire, está en 12P21, por ejemplo. ¿Bien? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee al revés. La región sería entonces en la banda 1 de la región 2 del brazo corto del cromosoma 12. ¿Sí? Así se lee. Y si tiene un puntico aquí, un punto, miércoles, un punto, ajá. Y yo, por ejemplo, coloco este 2, ¿sí? Y lo coloco acá, ya sería la llamada subbanda. Y si coloco otro número más, este que está acá, el 3, ya sería la llamada subbanda. O sea que si yo voy a leer la localización, por ejemplo, de un gen, yo tengo que decir, este gen se localiza en la subbanda 3 de la subbanda 2 de la banda 1 de la región 2 del brazo corto del cromosoma 12. ¿Bien? Pero tranquilos, no sé, eso usted no tiene por qué saber, o sea, se los digo para que sepan por si lo llegan a leer en algún lado o algo, es solamente para que entiendan cómo se lee el locus. El locus se lee de esa manera, ¿vale? Pero no hay por qué saberlo. Es más, de hecho yo siempre les digo a los estudiantes, pues diga 12P21.23 y ya, no pasa nada. Cuando van a presentar un póster o algo, yo le digo, no, tranquilo, no va a hacer la lectura completa. Perdón, Sí. ahí no es como se ve un locus. ¿Cómo, Ahí perdón? se ve la característica del gen. ¿O todo eso es para llegar al locus? Todo eso es para llegar al locus. Ajá, todo eso es para la localización exacta del gen. Ujú. Es como la dirección de la casa del gen. Exactamente, así es. Es la dirección de la casa. Ujú. Ese básicamente sería. Pero ahorita se los muestro en base de datos para que cuando ustedes lo vean, lo entiendan de una vez. Por ejemplo, en OMIM, que es nuestra base de datos de búsqueda de enfermedades monogénicas. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora miremos qué cosa es homocigoto y qué es heterocigoto. Estos conceptos son fáciles para nosotros porque los estamos viendo desde bachillerato, desde que nos enseñaron Mendel, ¿sí? Homocigotos son iguales, heterocigoto es diferente. Bien, el tema con esto es, por ejemplo, acá yo tengo dos sitios que son del mismo color, quiere decir que es homocigoto, ¿sí? Y cuando son diferentes, quiere decir que es heterocigoto. ¿Listo? Ahí no hay mucho problema, o sea, realmente esos son conceptos fáciles de entender, no representa, digamos, un problema importante, ¿sí? Cuando yo estoy hablando Una entonces, pregunta, doctor, ajá, qué pena. sí, Ese homocigoto quiere decir que esos dos alelos son exactamente idénticos, que no tienen exacto, ni un nucleótido diferente. exactamente, son exactamente iguales, son Perfecto. exactamente iguales, ¿sí? Y si es heterocigoto, tienen algo diferente entre ellos, alguna cosa hay diferente, ¿listo? Entonces, para hablar de homocigoto y heterocigoto, yo tengo que entender y tengo que volver otra vez a los alelos, porque al final, cuando yo hablo de alelos, ¿sí? Yo estoy diciendo los alelos son este y este. O sea, si yo tengo dos alelos iguales, es un homocigoto. Si tengo dos alelos diferentes, es heterocigoto. ¿Bien? Y existe un término adicional que lo tenemos referenciado solamente para el caso de los hombres en los cromosomas sexuales. ¿Sí? Porque para las mujeres no aplica porque las mujeres tienen sus dos cromosomas X, o sea que tienen la misma información desde el punto de vista de secuencia, ¿bien? Pero en los hombres no, en los hombres tenemos un X y tenemos un Y, luego la información entre ellos es diferente y ahí utilizamos un término, bueno, en la mujer utilizamos también el término de homocigoto, ¿sí? Y también utilizamos el término de heterocigoto, ¿bien? Pero en el hombre utilizamos el término de hemicigoto, hemicigoto. Porque los genes que están en el X no están representados en el Y y los que están en el Y no están representados en el X. Excepto una cosa que se llama región pseudoautosómica. ¿Mm?
La región pseudoautosómica son los extremos de estos cromosomas. ¿Sí? Los extremos de estos cromosomas sí tienen la misma información. Se llaman así, se llaman regiones pseudoautosómicas. O sea que nosotros sí podemos ser homocigotos y heterocigotos, pero solamente para estos pedacitos de acá. Solamente para esos. Para el resto de los cromosomas somos hemicigotos. ¿Mm? ¿Sí vamos bien ahí, verdad? Correcto. Perfecto. Wow, doctor, y una pregunta, y bueno, es que eso sí es muy nuevo, ¿eso se descubrió por alguna enfermedad en particular en los hombres o cómo se descubrió esas regiones Las pseudoautomónicas, pseudoautosómicas. ¿sí? Sí, las pseudoautosómicas tienen una teoría muy interesante. Resulta que las regiones pseudoautosómicas, cuando ya se descubrió la secuencia del cromosoma X y del cromosoma y fueron a mirar las partes y se dieron cuenta que esas regiones estaban exactamente iguales. De hecho, hay un gen que se llama el gen SHOX, ¿sí? El gen SHOX es el gen que en el caso del síndrome de Turner, de las niñas que tienen un solo cromosoma X, produce baja talla. ¿Por qué produce baja talla? Porque hace una haploinsuficiencia. O sea, para tener una talla adecuada, yo tengo que tener los dos alelos del SHOX funcionando. ¿Bien? Entonces, si solamente existiera en el X, los hombres seríamos todos bajitos. Todos seríamos de baja talla. ¿Sí? Por eso el SHOX sí está representado tanto en el brazo corto del cromosoma X como en el brazo corto del cromosoma Y. ¿Ok? Por eso los hombres, eventualmente podemos tener también una insuficiencia si me falta uno de los alelos representativos para ese gen SHOX. ¿Ok? Entonces, cuando se hizo la secuencia, se descubrió que esas regiones eran iguales y se descubre el gen SHOX y se logra identificar y dicen, espérese un momentico, ya va. En el Y y en el X, el gen SHOX está representado. Hay dos alelos. Y en el X y X de la mujer hay dos alelos. O sea que esas son regiones pseudoautosómicas. Recuerden que autosomas, ese es el nombre que le damos del cromosoma 1 al 22. ¿Sí? Ya el cromosoma sexual se llama cromosoma sexual. Pero esas regiones se llaman pseudoautosómicas porque son parecidas a los autosomas. Desde el punto de vista evolutivo hay una teoría muy interesante y que tiene bastante evidencia, que es que el cromosoma X y el Y antes eran autosomas. Y fueron haciendo rearreglos y rearreglos complejos. Dentro de esos rearreglos, acortamiento del Y, con cambios en la secuencia, múltiples recombinaciones que fueron dando específicamente los cromosomas sexuales. Pero se quedaron esas regiones autosómicas allí, que son las que llamamos hoy en día pseudoautosómicas. Eso estamos hablando de evolución de siglos, lógicamente. No sé si ustedes han escuchado el tema de que el cromosoma Y se está cortando. Sí, No sé si esto lo han escuchado alguna vez. Dicen que es se un está cortando. X, ¿Sí? que es un X degenerado y que que somos, por eso, mejor dicho, que el XX de las mujeres está es evolutivamente mejor o algo así. Más ¿No? estable. Sí. Más estable. Sí, Por eso claro, los claro. estamos dominando ahora las mujeres. Lo estamos degenerando nosotros. Sí. No, pero lógico que esto ocurre con muchos años, con muchos años. Entonces, tranquilas, no se van a liberar de nosotros aún. Todavía estamos ahí. Ok, Doctor, entonces, una ¿sí? pregunta, qué Ajá. pena. En los otros cromosomas, los que no son los cromosomas sexuales, digámoslo así, ¿sí Ujú. se puede hablar de homocigoto y heterocigoto? Exactamente. En todas las secuencias se habla de homocigoto y heterocigoto, en todas las secuencias, ¿sí? Ok. Si usted, por ejemplo, escucha el término, les voy a poner aquí un momentico este cariotipo. Ay, perdón, este cariotipo que está acá. Si ustedes escuchan, por ejemplo, que yo tengo una deleción del brazo largo del cromosoma 22, ¿sí? Un 22q11, que es un síndrome que se llama síndrome de DiGeorge, ¿bien? Donde me falta un pedacito acá del 22, un pedacito. Ay, me fui para el otro, pero es uno solo, ¿no? Es uno solo. Resulta que cuando yo tengo una deleción de una región, yo puedo hablar de que esa región es, para el otro cromosoma representada, queda en forma de hemicigoto. ¿Sí? Ojo, cuando yo hago referencia del hemicigoto masculino de los cromosomas sexuales, yo estoy hablando de lo normal, de lo normal. Pero cuando ustedes vean el término hemicigoto puesto en otro cromosoma, ¿sí? Es porque tiene una pérdida de alelos y queda con una sola representación alélica. Y a eso se le llama hemicigoto también, pero es patológico, ¿sí?
Listo, gracias. Entonces, sí, esa pregunta sí es muy importante porque se puede Perdón, llegar a ver fue, hemicigoto en los autosomas, pero patológico, enfermo. ¿Sí? pero es por una deleción de una parte como tal del cromosoma grande, más no, digamos, solo una mutación del gen que generó una deleción intrínseca en el exón o el intrón, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Cuando Ok, hablamos específicamente de hemicigotos porque tengo una región grande que se ha deletado. una grande del cromosoma, listo. Exacto. Gracias. Ujú. Ok, ¿sí? Yo le quiero preguntar algo. Doctor, ¿hay en este momento, digamos, en el mundo de ustedes, algo de inteligencia artificial que le diga a uno, cuando usted encuentra un paciente tenga esto y esto, Ujú. tiene estas posibilidades de diagnóstico, pídale este examen y sobre eso usted clasifica más o menos el paciente o todavía no hay una base de datos que dé para ubicarse uno en la clínica de tipificar un diagnóstico mediante manifestaciones, signos o síntomas que tenga el paciente? Es una pregunta del millón. No, perfecto, perfecta esa pregunta. Yo soy un aficionado del tema de la inteligencia artificial. De hecho, nosotros recientemente hicimos un trabajo con un residente de pediatría que lo llevamos al Congreso Latinoamericano y todo, precisamente con inteligencia artificial, con una plataforma que se llama Face2Gene. Face2Gene es una aplicación, un aplicativo que usted toma la fotografía de la cara del paciente. Si tiene algún signo o algo a nivel de la cara, le puede dar cuáles son las opciones de diagnóstico de ese paciente. Bien, pero eso es si hay fenotipo facial. Supongamos que no existe fenotipo facial. Tenemos otra herramienta que se llama Phenomacer, ¿sí? Phenomacer va desde la clínica y le hace usted, y tiene una cosa muy interesante que no le hace lo mismo, que es que le da un valor de P, ¿sí? O sea, cuando usted hace una búsqueda en la base de datos OMIM, le puede arrojar 200 resultados, pero no le va a decir cuál es el más importante. Puede ser que sea el primero, como puede ser que sea el 199, que eso era lo que nos pasaba antes. Lo que nos pasaba antes, 200 resultados, y uno empezaba del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y resulta que era el 198 el diagnóstico, ¿sí? Entonces, Phenomacer tiene una ventaja para eso y es que nos da un valor de P. Y el valor de P me dice qué tan importante los primeros 10 puestos son para la representación clínica de su paciente. Y existe otra plataforma que se llama Phenolaser. Phenolaser es a partir de, por ejemplo, si yo tengo un paciente con hipotonía, entonces, ¿cuáles son los síndromes relacionados con hipotonía? Y me da un mapa. Me da un mapa y me pone los síndromes. ¿Sí? Y también me pone incluso los genes. Yo puedo ver cuáles son los genes relacionados con hipotonía. ¿Mm? Entonces, sí, claro que sí tenemos inteligencia artificial basada en diferentes herramientas que tenemos hoy en día. Yo esas se las voy a enseñar porque yo pienso que todo el mundo debería realmente manejarlas, ¿sí? Por Claro. ejemplo, el Face2Gene, yo les digo a los estudiantes, un estudiante, la semana pasada, un estudiante de octavo semestre que les enseñé Face2Gene, me mostró un resultado de un paciente hospitalizado en el universitario que le salió para síndrome de Williams y le salió altísimo el nivel. Cuando ya vamos a ver el paciente tenía todo para Williams, todo, para una lesión 7Q. Y ella como estudiante de octavo semestre lo que hizo fue tomarle la foto. Le tomó la foto y le dio altísimo para Williams y me escribió, profe, mire lo que usted nos dijo, utilicé la herramienta y mire lo que nos dio. ¿Sí? Y después yo fui a ver al paciente y efectivamente sí tenía las características para Williams. ¿Mm? Y el trabajo que hicimos con el doctor Juan Sebastián Arias, él es pediatra egresado de acá de la UIS y en este momento él está haciendo genética en la Universidad Nacional. Así que lo vamos a tener como genetista en unos 2 años y medio, lo vamos a tener por acá como genetista ya trabajando con nosotros. Con él el trabajo fue muy interesante, fueron 3 grupos. Se tomó un grupo para síndrome de Down, tomamos 44 niños con síndrome de Down, un grupo de 25 pacientes con diagnóstico molecular confirmado para la condición que tuviera características faciales para alguna condición, y un grupo control de niños sanos de la consulta de pediatría del hospital universitario. Y logramos verificar que la aplicación sí nos daba el proceso de tener una sensibilidad adecuada para la población en Bucaramanga, porque eso era lo otro, o sea, esa aplicación es a nivel internacional. Entonces, la pregunta es, ¿nuestra población, las características faciales, sí lograrían, la aplicación sí lograría identificarlas o no? Y efectivamente sí. Nos fue muy bien con ese trabajo. De hecho, ganó premio en el Congreso Latinoamericano y toda la cosa. Entonces sí estamos utilizando inteligencia artificial en este momento. Gracias. Ok.
Ok, quiero terminar con esto de mecanismos de herencia, pero lo quiero terminar de la siguiente manera. A ver, nosotros aprendimos que los mecanismos de herencia, y a eso voy al comentario que me hicieron hace rato, que es con respecto a la dominancia y recesividad, ¿sí? Voy a hacer acá un dibujito para que entendamos qué fue lo que nos enseñó Mendel a nosotros y cómo lo interpretamos, ¿listo? Por un lado voy a poner aquí, voy a meterme con los autosomas. No me voy a meter con ligada X, no me voy a meter con el cromosoma sexual. Vamos a hablar de una herencia autosómica dominante, por un lado. Y por el otro lado vamos a hablar de una herencia autosómica recesiva. ¿Sí? Ok. Fíjense una cosa muy interesante. Cuando yo estoy hablando específicamente de cada una de estas formas de herencia, yo voy a colocarle alelos que fueron los alelos que Mendel nos enseñó a nosotros. ¿Sí? Mendel, ¿qué nos enseñó? Pues le puso entonces letras. Y Mendel dijo que existían homocigotos que eran A mayúscula, ¿cierto? Ay, rayos, bueno. Heterocigotos que eran A mayúscula, ¿verdad? Y una A minúscula, ¿verdad? Y un homocigoto que fuera A minúscula, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Eso fue lo que nos enseñó Mendel. Homocigoto, heterocigoto, homocigoto. Ahora, dependiendo de la función del gen y de la función de la variante, ¿sí? La condición o la enfermedad, en este caso, si estamos hablando de enfermedad, no de características de la planta ni nada de eso, sino de la enfermedad, en un autosómico dominante, este particular que está primero acá sería un homocigoto enfermo, ¿verdad? ¿Sí? Una aclaración con los homocigotos enfermos en salud, en humanos, ¿sí? Cuando yo veo una persona caminando por la calle con acondroplasia, yo veo baja estatura, una displasia esquelética, tiene las características faciales y digo, esta persona tiene acondroplasia, sin haberle hecho prueba molecular, yo estoy completamente seguro que es un heterocigoto. Porque los homocigotos tienden a ser letales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La homocigosidad no siempre, no es un 100%, pero es lo frecuente. En el ser humano, ser un homocigoto enfermo significa ser abortado, en una muy buena parte de los casos. Como estamos hablando de dominancia, estamos hablando de que la mutación o la variante, digámoslo así, me genera un daño tan importante de la proteína que si tengo los dos alelos dañados, entonces no me permite sobrevivir. O sea, uno no ve realmente personas con dominancia caminando por la calle, pero ojo con esto. Repito, no es el 100%. O sea, uno sí sabe que hay algunos dominantes que sí pueden sobrevivir, depende de la función. Depende de la función que tengan. ¿Ok? Perfecto. Ese sería ese ejemplo. ¿Ok? En este que es heterocigoto, ¿sí? Ese sí es el enfermo que nosotros vamos a ver, digamos, de manera frecuente. Entonces va a ser la persona enferma, ¿verdad? La persona que está enferma, que manifiesta una característica para una condición dominante. ¿Bien? Y este A minúscula, ¿qué significa? A minúscula significa que es una persona sana. Es sano. Ojo, cuando yo estoy hablando de una función del gen en forma dominante. ¿Sí? Vámonos para el recesivo. Miren lo que pasa en el recesivo. En el recesivo, un A mayúscula es un sano. Ven cómo se voltea la cosa, ¿no? Es un sano. ¿Ok? A minúscula sería un heterocigoto, ¿sí? Ojo, este es un homocigoto sano por este lado, ¿ok? Este sería un heterocigoto portador, ¿cierto? Portador, ok. Y este que está acá sería un homocigoto enfermo, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros hablamos en autosómica recesiva y nosotros decimos, si hay consanguinidad, tengo un riesgo del 25%, si yo he demostrado que ya hay un niño enfermo para una condición recesiva, tengo una posibilidad del 25% de ser homocigoto enfermo. ¿Sí? Ahora, ¿quién le da la función a esto? ¿Cómo sabemos si es A mayúscula o si es A mayúscula o es A minúscula y quién dice dominante o recesivo? El estudio de las ciencias básicas nos va a decir quién es quién. ¿Quién es quién?
Entonces aquí perdón, ¿hay alguna pregunta de esto de autosómico dominante recesivo para mostrarles lo de Omin? Yo quisiera es como que, bueno, no sé si hay alguna persona que tenga una duda sobre esto, pero yo quisiera es como que también habláramos sobre el término de homocigosis completa, compuesta. Heterocigoto compuesto. Eso ahí. Perfecto. Porque nos perfecto. pasa mucho, tenemos Sí. varios pacientes con eso, y entonces como para entender el término. Buenísimo, buenísimo. Hasta acá lo que estamos hablando solamente es de homocigoto o heterocigoto basados en un alelo que sea igual. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer el gen de la fibrosis quística, CFTR. Qué pena, pero es que yo, pues, obviamente estoy muy metido con la fibrosis quística. CFTR, ¿sí? La mutación más frecuente para el CFTR se llama delta F508. Delta F es una deleción de fenilalanina en la posición 508 de la proteína. Esa es la variante más frecuente. ¿Ok? Entonces, delta F me quedó como rara. Listo. Ese es un alelo que se llama delta F508. ¿Sí? En una persona que sea sana, como es CFTR para fibrosis quística, ojo, para fibrosis quística, hablamos de una función recesiva, autosómica recesiva, ¿ok? En el caso de CFTR en función autosómica recesiva, para yo poder tener fibrosis quística, necesito tener un alelo así y el otro alelo, y esta nomenclatura ya se las comienzo a decir que es importante. Cuando uno quiere ver dos alelos que se lo están describiendo, le colocan un slash. Sí, en los artículos de investigación, en todos lados, cuando ustedes vean un alelo, una nomenclatura así, un slash, y le ponen aquí el otro alelo, pues ahí están los dos alelos del gen. ¿Sí? El slash es el que me divide los dos alelos. ¿Ok? Si yo tengo delta F508 y delta F508 significa que yo recibí de mi mamá delta F508 y de mi papá delta F508. O sea, yo soy homocigoto, por lo tanto, soy enfermo, tengo fibrosis quística. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Sí, de acuerdo. a esto yo le llamo homocigoto. Homocigoto tiene el mismo tipo de alelo, ¿no? La misma alteración. Exactamente, el mismo tipo, ¿sí? Ok. Ahora miren una cosa muy interesante. Si yo digo que tengo delta F508, ¿sí? En un alelo, ¿ok? Y el otro alelo es normal, ¿cómo se llama esa persona? ¿O qué le diría de acuerdo a lo que acabamos de hablar? Heterocigoto. Y es un Portador. Es un portador sano, de pronto. Exactamente. Miren la implicación clínica que les voy a decir ahorita porque nos pasó con un caso de fibrosis quística. Les voy a echar ese cuento ahorita. Pero eso sería un heterocigoto portador. ¿Ok? ¿Y cuál sería un homocigoto sano? Pues tener los dos alelos, normal y normal. Ese sería el homocigoto sano. Hasta ahí vamos bien. ¿Ok? ¿Ustedes me están mirando a mí en el video? ¿Me miran a mí? Sí. Sí. Ok. Cierto. Para mí creo que esta ha sido la forma más, o la forma que yo he encontrado para explicarme qué es un heterocigoto compuesto. ¿Sí? Imagínense que yo recibo un alelo de mamá y un alelo de papá y que esta forma de mis manos sería la normalidad. Aquí yo sería una persona sana, ¿ok? Sana, no estaría enferma, recibo un alelo normal y un alelo normal. Y supongamos que el puño representa una variante, una mutación, ¿sí? Ok, si yo recibo este alelo y este alelo, soy normal. Yo recibo un alelo de mamá y un alelo de papá. Y la forma de mis manos está representando en este momento lo que sería un alelo normal. O sea que acá yo sería un homocigoto sano, ¿sí? Ok. Y esto representaría una mutación, una variante. Ojo que estoy hablando de autosómica recesiva, función autosómica recesiva. Si eso es así, y yo recibo, por ejemplo, de mi mamá esta variante y de mi papá esta variante, ¿cómo me llamo? Heterocigoto compuesto. No es heterocigoto compuesto. Ojo, me llamo compuestos es cuando están las dos alteradas. me llamo heterocigoto portador, porque tengo un alelo normal y el otro dañado. Sí. ¿Sí? Esto es heterocigoto portador. Ajá, si recibo de mi papá este y de mi mamá este, Igual. Igual. igual, sí, lo que sí, pasa claro. es que recibí
Viene el diferencia de mensaje genético de la papá o de la mamá. exactamente, pero soy heterocigoto y soy portador, Sí. ¿vale? Ok. ¿Qué pasa si recibo este y recibo este? Homocigoto Sería enfermo. homocigoto recesivo. Y por lo tanto sería enfermo, o sea, tengo la enfermedad, Tiene ¿sí? la enfermedad. Sí. Porque ambas mutaciones me dañan cada alelo, ¿sí? Sí. Cada alelo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo recibo este alelo así, ¿ok? Y el otro alelo, en vez de recibirlo de esta manera, lo recibo de esta manera. Sería heterocigoto, Ahora pero sí, heterocigoto compuesto. Esto es un heterocigoto compuesto, y porque sería ambos enfermo. alelos, exactamente, ambos alelos están dañados, pero de forma diferente. Pero ¿Mm? tienen una mutación diferente. Exacto, tienen una mutación Y diferente. esa enfermedad es más agresiva, para- obviamente. No, ¿No es no, más agresiva? no, un momento, para darnos a entender. Mm, Depende de la variante, depende del alelo. Les pongo un ok. ejemplo. Delta F508 corresponde a una mutación que en fibrosis quística se clasifican de acuerdo a severidad, ¿sí? Y delta F508 está en tipo 2, que es una forma severa, muy severa de presentación. O sea que si yo recibo delta F508 y delta F508, yo voy a estar enfermo y voy a tener mi fibrosis pulmonar, mis características gastrointestinales, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa si yo recibo delta F508 acá y recibo una mutación tipo 4 o 5? Que me permite que este alelo esté dañado, pero me da algo de función de la proteína. Que medio funcione. Entonces, la enfermedad para esa persona sería más leve, Ya, ok. ¿sí? Más leve, ¿ok? Entonces, va a depender de la función alélica y por eso es muy importante siempre revisar las variantes. Ok. Y hay que revisar las variantes, cómo están representadas y cuál es la patogenicidad de las variantes. ¿Sí? Por eso en los informes a veces aparece, doctor, sin significancia clínica o con Exactamente. significancia clínica. Exactamente. Porque eventualmente tenemos algo que cambió, pero no sabemos si me está produciendo o no me está produciendo un daño de la proteína. Ujú. Que ahí tenemos que verificar, y yo les voy a contar cómo lo hacemos en genética para verificar eso, o sea, para verificar cuáles son las alternativas que tenemos para verificar que una variante sí me produce enfermedad o no, ¿sí? ¿Mm? ¿Ok? Si yo quisiera representar esto, voy a volver otra vez a la diapositiva, si yo quisiera representar esto en la forma que Mendel me enseñó con respecto a un heterocigoto compuesto, entonces yo lo haría de la siguiente manera. Yo lo haría A minúscula, slash, y colocaría aquí, por ejemplo, una B minúscula. ¿Sí? Son dos alelos diferentes que me producen enfermedad, pero fíjense que los dos están en minúscula. ¿Ok? Eso sería un heterocigoto compuesto. Miren la importancia de esto, miren la importancia de esto. Tuvimos un caso que fue precisamente de fibrosis quística. Resulta que ese paciente estaba en el programa de fibrosis quística y lo estábamos manejando con la doctora Luz Lidia Cala, la neumóloga pediatra. Y el niño estaba en el programa de fibrosis quística. El niño tenía, eso es lo otro importantísimo, la parte molecular es fundamental, pero hay que tener mucho cuidado con los criterios de diagnóstico. Si tenemos establecidos criterios de diagnóstico clínico, hay que guiarnos por la clínica siempre. Siempre vámonos por la clínica. Luego vamos a mirar la parte molecular, pero siempre la clínica. Entonces, por ejemplo, para hacer diagnóstico de fibrosis quística, ¿qué se necesita? Uno, tener la sintomatología. O respiratoria o gastrointestinal, pero tener la sintomatología. Por grupo etario. Ese es el primer punto. Y este punto de la sintomatología tiene que estar sumado con cualquiera de estos tres, pero miren cómo lo voy a sumar en criterios diagnósticos. Sintomatología y tener dos pruebas de sudor positiva, de iontoforesis y de pilocarpina, en sudor en piel, ¿sí? Pero hay que tener dos, ¿ok? O tener una cosa que se llama prueba nasal transepiteliana normal, que no lo hacemos en Colombia, o tener la prueba genética que me demuestre que los dos alelos están afectados, ¿sí? Este niño tenía las características clínicas y tenía dos pruebas de sudor en 90.000 equivalentes por arriba. O sea, eso estaba, digamos que lo normal va hasta 40, ¿sí? Y este lo tenía en 90. Dos pruebas, ya tengo el diagnóstico de fibrosis quística. No necesito prueba molecular para saber que tiene fibrosis quística. Ya con eso es diagnóstico de fibrosis quística aquí en Pekín, en todos lados. ¿Bien? Cuando yo le hago la solicitud de la prueba, en ese entonces, ahorita es diferente, porque ahorita sí se hace la secuenciación completa del gen, pero en ese entonces, como era muy costoso hacer la prueba de secuenciación completa, se tomó la decisión de hacer el panel de genes que se aplicaba en Estados Unidos.
con un pequeño detalle. El panel de mutaciones, perdón, el panel de mutaciones era un panel de 25 mutaciones que detectaba el 89% en Estados Unidos de las personas que tuvieran fibrosis quística. El 89%. Pero cuando ese panel se hacía en latinoamericanos, detectaba el 43%. Porque nuestras mutaciones son diferentes. ¿Sí? Pero bueno, yo decía, bueno, pues tenemos que, apliquemos el panel porque eso nos puede definir el pronóstico de la enfermedad de este niño. Cuando llegó la prueba molecular decía lo siguiente. Decía, resultado. Este paciente es heterocigoto para delta F508. ¿Sí? Y decía, es heterocigoto, ¿bien? Pero no decía la palabra compuesta ni nada, sino solamente decía heterocigoto para delta F508. ¿Listo? Este caso fue con un pediatra. El pediatra le dijo a los papás, ah, no, pero es que él es portador, porque es heterocigoto. Como es heterocigoto, el niño es portador. Los papás tomaron una decisión, que fue, como el niño estaba bien, o sea, el comportamiento evolutivo había sido bueno, ¿sí? Decidieron sacarlo del programa. Pero además de eso, como era portador, pues ¿por qué no me puedo embarazar otra vez? Pues me embarazo otra vez porque pues si solamente voy a tener un niño portador, pues si sale el otro, pues podrá ser portador y ya, o sano, ¿sí? Se embarazaron y nace una niña con fibrosis quística. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál fue el problema acá? Claro, ya cuando me llegan a mí, pues yo en ese momento yo mire secuenciación completa y encontramos otra variante que, claro, teníamos delta F508 en un alelo y otra variante más leve en el otro alelo. Por eso fue que el niño había mejor, o sea, la evolución del niño había sido diferente a la de todos los niños con fibrosis quística, pero tenía fibrosis quística. O sea, ese niño, si no está en el programa, voy a tener una fibrosis pulmonar a los 25 años, voy a tener todo, con todos los problemas que eso genera. Entonces, eso fue una mala interpretación del resultado de la prueba molecular. ¿Bien? Ese es uno de los ejemplos que les tengo con heterocigoto compuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno llegan dos variantes diferentes en el mismo gen. O sea, tengo dos alelos diferentes. A eso lo llamamos heterocigoto compuesto. Y cada vez estamos descubriendo más y más y más. O sea, antes uno decía, pues yo tengo unas enfermedades autosómicas recesivas donde son homocigotos. Y por ser homocigotos es que así los consigo. Pero la verdad, en este momento, una muy buena cantidad de pacientes que me está llegando a la consulta me está llegando heterocigoto compuesto. O sea, los papás ni son familia, ni eran absolutamente nada, y cada uno tiene una mutación diferente en el mismo gen. De malas. Cada uno de nosotros tiene 600 variantes. Que haya coincidido, uff, pero coinciden. Coinciden. Doctor, y en cuanto a la autosómica dominante, también existen los compuestos, pero igual son enfermos. O sea, Lo que pasa es que en la dominante lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo particularmente no tengo ni un solo paciente que tenga una autosómica dominante heterocigoto compuesto, pero en teoría sí debería existir. Lo que pasa es que si yo daño de manera importante los dos alelos, pues seguramente no los voy a ver porque esas personas se abortan. Ah, está bien, igual es severo. Gracias. Son no viables. Exacto, son no viables, son no viables. Ok, repito, esto no es del 100%, ¿sí? Yo tengo un caso de una familia que el primer niño, eso fue un niño que se vio acá en la Fundación Cardiovascular, un niño que hizo una cardiomiopatía hipertrófica, el niño falleció a los 5 o 6 años, algo así, nace otro niño, y ese otro niño que nace, como tenía el antecedente del niño, pues el pediatra dijo, no, vamos a hacerle seguimiento y eso, y detectan también una cardiomiopatía hipertrófica, y el niño entra en programa de trasplante, y al niño lo trasplantan, ¿sí? Al segundo niño, ¿ok? Claro, cuando yo veo eso, yo digo, dos niños con miocardiopatía hipertrófica, y veo que los papás son primos entre ellos. ¿Qué piensa uno automáticamente? Autosómica recesiva, de una, autosómica recesiva. Y yo dije, me va a llegar una prueba autosómica recesiva. Cuando me llega la prueba molecular, me llega una prueba con una mutación en el gen TTN2. Y ese es de la troponina, pero es una forma dominante. Y yo decía, pero ¿y esto qué es? Cuando empiezo a mirar, yo digo, pero ya va, me cambiaron el paciente, ¿no? O sea, esto no cuadra. Y empiezo a revisar toda la literatura a ver qué era lo que estaba pasando, porque yo decía, porque me llegó en forma homocigota. Me llegó homocigota, pero para dominante, ¿sí? Y cuando yo empiezo a ver, resulta que las formas heterocigotas enfermos manifiestan las miocardiopatías hipertróficas alrededor de los 45 años. ¿Sí?
el papá se nos había perdido, pero la mamá 32 años. O sea que la mamá va a desarrollar miocardiopatía hipertrófica a los 45 años. Y por haberle pasado los dos alelos dominantes a estos niños, no fueron aborto, pero fueron formas de presentación muy severas de miocardiopatía hipertrófica. Los dejé Muy como en silencio. interesante, muy interesante, muy interesante. El ¿Sí? tema es muy O sea apasionante. que sí puede haber una lesión autosómica dominante que sea homocigota, pero entonces si sobreviven se van a presentar muy temprano en la edad y van a hacer presentaciones muy severas. Exactamente, exactamente. Exactamente. Fíjense que igual pasa, voy a meterme un momentico con la ligada X dominante, miércoles 9:01, pero no quiero irme sin mostrarles OMIM. Les cuento esto y nos vamos a OMIM y terminamos, ¿vale? Ligada a X. En ligada a X también hay dominante y recesivo, ¿sí? Cuando uno ve ligado a X dominante, la ligada X dominante ocurre en niñas, ¿sí? Ocurre en niñas. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, no hay niños, ¿sí? Les muestro. Vamos a hacer una analogía. Vamos a poner aquí el cromosoma X y colocamos el cromosoma Y, ¿sí? Y vamos a colocarle el alelo afectado. Si estamos hablando de una ligada X dominante, si hablamos de una ligada X dominante, decimos, tengo una A mayúscula. Como no tengo representación en el Y, se va a comportar como un homocigoto, por lo tanto se aborta. ¿Sí? Ahora miremos si fuera XX. Un XX, A mayúscula, A minúscula, es un niño enfermo, ¿ok? Pero ojo, es un niño enfermo, perdón, es una niña enferma, ¿ok? Que tiene una compensación de dosis y que le permite sobrevivir. ¿Por qué? Porque tiene un alelo que está funcionando, ¿sí? Por ejemplo, una patología que ustedes pueden ver, síndrome de Aicardi, ¿sí? ¿Sí han tenido pacientes con Aicardi? Sí, pero a veces son incompatibles con la vida, a veces. Sí, exacto, exacto. Los incompatibles con la vida tienden a ser los niños y las niñas Ajá. tienden a ser formas muy severas que pueden fallecer a los 5 años, 7 años, 3 años, ¿sí? Y tienden a ser formas severas, ¿ok? Ahora, si uno ve a un niño con características de Aicardi, o sea, que usted ve las lagunas corioretinales, que usted ve toda la parte cerebral, los quistes, etcétera, que ve todas las características del Aicardi, hay que hacerle un cariotipo. ¿Por qué? Porque los niños que se han reportado con Aicardi son también Klinefelter, son XXY. O sea que un Aicardi niño puede ser un Klinefelter que le permite compensar dosis y haber nacido. ¿Mm? muy Sí, interesante, doctor. eso es un juego de funciones, de funciones génicas. De funciones génicas. ¿Ok? Quiero mostrarles lo de OMIM pues, digamos, para cerrar acá en la parte de mecanismos de herencia. Ojo, lo que acabamos de ver de mecanismos de herencia es los mecanismos de herencia clásicos. Mendeliano. Exacto. Y fíjense que en los clásicos podemos tener dificultades de interpretación. Ahora imagínense los no clásicos. O sea, son los monogénicos. Esos son monogénicos y son las formas clásicas de presentación. ¿Sí? Ahora, las no clásicas, que son, por ejemplo, imprinting, disomía uniparental, expansión de tripletas, como enfermedad de Huntington, mitocondrial, eso es otro cuento. Esos son otros tipos de mecanismos de herencia que es muy interesante porque son otras cosas diferentes. Y que nos cobija mucho a nosotros en oftalmología. Hay una que les cobija a ustedes muy interesante, no sé si la han escuchado. Las mitocondriales es fundamental para la parte de oftalmo, ¿sí? Pero hay una que les cobija a ustedes que recientemente, o sea, la empezamos a entender con las pruebas moleculares tipo paneles de genes. O sea, la posibilidad de hacer un panel con varios genes al mismo tiempo nos demostró un mecanismo de herencia que yo no sé si ustedes lo han escuchado, que está específicamente en retinitis pigmentosa, ¿sí? Que se llama herencia digénica. ¿Han escuchado eso, la herencia digénica? Digénica. No. ¿No la han escuchado? Sí. De repente algunos lo habrán leído y eso, pero la cosa es de repente No. entenderlo. Mire, esto es loquísimo. Eso es loquísimo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido que si yo voy a tener una enfermedad, bien, yo tengo que ser entonces homocigoto o heterocigoto compuesto, ¿sí? Ahora miren esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a nivel de retina, yo tengo
que ese paciente es portador para un gen, ojo con esto, portador, o sea, heterocigoto para un gen, y heterocigoto para otro gen de la misma vía y le produce retinitis pigmentosa. O sea, no debería estar enfermo porque es portador de ambos, no debería estar enfermo, ¿sí? Pero a eso se le llama herencia digénica, que es la forma más primaria de la herencia multifactorial. La herencia multifactorial es cuando tengo muchos genes que me producen algo, ¿sí? Pero estas son solamente dos, o sea, digénica, dos genes, digénica. ¿Se dice digénica con D o con B de burro? No, con D de dedo, digénica. Digénica, correcto. Doctor, y una pregunta. Digénica. Y entonces esos en general, en cuanto a severidad, son más severos porque está afectada una vía de procesamiento en dos lugares, o al ser, digamos, heterocigotos es más leve. No le tengo respuesta a esa pregunta. Porque apenas estamos entendiendo esto de la herencia digénica. O sea, antes no teníamos ni idea que esto podía pasar. O sea, antes no teníamos ni idea de que una persona siendo portadora para dos genes diferentes debería ser sana, o sea, no tendría que tener nada. Y resulta que siendo portadora, algo pasa, que se potencian esos alelos de dos genes diferentes y me producen enfermedad. Pasa en... ¿Pero le produce una tercera enfermedad? No. Produce una retinitis pigmentosa, ¿sí? Con los dos alelos sumados. El problema es que no se ha logrado definir, porque cuando uno dice, bueno, yo tengo una retinitis por este gen, otra retinitis por este gen, pero ¿qué pasa cuando tengo una retinitis por dos alelos de una persona portadora para ambos? No se logra definir. O sea, uno lo único que puede decir es herencia digénica. Herencia digénica por los dos alelos afectados, y está muy bien descrito. Está descrito en retinitis pigmentosa y está descrito en Bardet-Biedl. ¿Ok? Y en otras. Pero digo que aplique para ustedes en oftalmología eso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra herencia digénica, presten atención porque va a ser una persona que va a ser portadora para dos genes diferentes que se potencian y que me terminan dando enfermedad. Loco, ¿verdad? Loco porque es que uno se ha aprendido el mecanismo de herencia. Factores extrínsecos ambientales que los potencian. Probablemente, claro que sí. Probablemente están allí, la marquiano. Okay. Ahí está la epigenética. Ahí está la epigenética, claro que sí. O dos personas que tenían retinitis pigmentosa que se unieron y cada una le pasó su gen al niño, ¿no? Claro, diferente. Exacto. Como hemos tenido pacientes con aniridia y no sé, no me acuerdo. Aniridia y Marfan. Claro. Yo pienso que para todas las formas, a esa familia yo la conozco. Yo la conozco. El papá es el de la aniridia y la mamá es la de Marfan. Sí. Yo la conozco, sí. Ok. Pero a veces tengo enfermedades genéticas que son epigenéticas, ¿no? Que son por expresión génica y que no tengo el daño en el ADN, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos genes hay en el genoma humano? ¿Cuántos genes se han... Uy, qué buena pregunta. No, vámonos para allá de una vez. No, por eso. ¿Cuántos genes hay en el... ¿Son como 80.000 más o menos? No. Ya les voy a mostrar. Porque hay una parte de ese espectro que no se han podido... charla. No se han podido detectar, digamos. No, pero, a ver, había más de 100.000 en nuestra cabeza cuando salió el proyecto de genoma humano. Sí. Después dijeron, no, sí. Cuando yo estudié genética estábamos en 50.000. Estamos hablando entre el año 2005 al 2008. Yo supe hasta 80.000, no sé. Bueno, 80.000 es un poquito antes de 2005. O sea, por ahí póngale 2003 más o menos, ¿sí? 2003. Luego bajó a 45.000, luego 40.000, luego 35. Hay que actualizarse, Pedro, hay que actualizarse. luego bajó a 20.000, pero miren lo interesante de esto, que es importante sobre todo para uno entender cuando uno no tiene un paciente, que sospecha que hay algo genético, pero que no logra el diagnóstico. ¿Sí? Ojo con esto, se lo voy a mostrar de una vez acá. Esta es OMIM. Creo que todos hemos visto OMIM, ¿cierto? O sea, creo que todos hemos visto esta base de datos. OMIM es el catálogo de enfermedades en el humano. Básicamente, pues fue por Victor McKusick, que diseñó eso. Yo en la próxima sesión que tengamos les voy a mostrar los libros de Victor McKusick y les voy a mostrar toda esa parte. Un poquito de historia para uno entender cómo llegamos acá a OMIM. ¿Listo? Pero de OMIM quiero mostrarles dos estadísticas fundamentales. Vamos a mostrar las estadísticas de OMIM. Entonces, miremos acá. Primero, quiero mostrarles esta estadística. Vamos a ver esta. Mire, en lo que va del mes de junio, ¿sí? Van 18 entradas nuevas a OMIM. Es decir, entre genes y enfermedades nuevas registradas en OMIM. ¿Bien?
Eso quiere decir que si yo el año pasado vi un paciente en junio del año pasado y le hice todas las pruebas que tenía disponibles para genética y no le conseguí cuál era el gen, puede ser que el gen se haya publicado en marzo de este año. Todavía aparecen nuevas, ¿no? Exacto, son las nuevas, ¿sí? De hecho, me pasó con un paciente recientemente, un paciente con Charcot-Marie-Tooth. El paciente tenía una polineuropatía sensitivo-motora por clínica, tenía la marcha en estepaje, tenía la reflexia, tenía la electromiografía y neuroconducción con velocidades por menos de 30 metros por segundo. O sea, tenía todo para eso. Pero todas las pruebas me dieron negativas. O sea, PMP22, normal. El panel de genes para Charcot-Marie-Tooth, normal. Y yo, ¿y ahora qué? ¿Por dónde me voy? Yo le dije, vamos a hacer seguimiento y miramos. Pasó un año y el año siguiente publicaron 3 genes nuevos. Y le hice la prueba de esos 3 genes y uno de esos lo tenía el paciente. Un Charcot-Marie-Tooth tipo 20, que apareció un año después. Y eso se debe a que las regiones que codifican ocupan muy poquito espacio, menos del 5% del genoma. Exactamente. Entonces quedan muchos sin diagnosticarse y van apareciendo a medida que se van haciendo más trials, más estudios. Así es. En este caso, cuando nosotros hemos obtenido resultados de pacientes con las pruebas de Invitae, que sale variable probablemente patogénica, una de las maneras de reportar los resultados, ¿eso quiere decir que en un futuro puede aparecer en ese listado? No. Las variantes son los cambios de secuencia que eventualmente yo ya tengo registrados en el gen. Es decir, que las pruebas que a ustedes les llegan son genes demostrados y ya puestos en la base de datos. ¿Sí? Existen. Exacto, que existen. Eso aplicaría si yo le hago a un paciente un genoma, que ya lo tenemos disponible, pero yo no le mando a hacer un genoma a nadie. O sea, ¿por qué no le mando a hacer un genoma a nadie? Porque hay tantas variantes que no tengo ni idea qué van a hacer, que me pueden salir. Imagínense ustedes si uno se enrolla con 2 variantes significado clínico incierto, ahora que le salgan, no, hay 500. ¿Qué hace uno con esa información para explicarle al paciente? ¿Sí? Entonces nos hace falta todavía recorrido para tener los genes o la descripción completa de genes, ¿sí? Claro, hemos avanzado mucho, lógicamente. Les voy a mostrar otra estadística, que es esta. Entonces, una pregunta. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a la descripción de ese nuevo gen que se sabe que entonces también produce esa misma enfermedad? Porque entonces, si entiendo bien, es que todos los exámenes que se le habían hecho a esa paciente antes, evaluando todos los genes que se sabían que podían producir esa enfermedad, no se había encontrado ninguna variante, ¿cierto? Ni siquiera el significado en clínico incierto. Y entonces, un año después se describió fue otro gen que también afectaba y que también producía. ¿Cómo se hace para que ese gen entre dentro de este listado? Perfecto. Se llaman estudios de ligamiento y estudios de asociación. Los estudios de ligamiento son estudios familiares. O sea, uno consigue familias que uno sospecha que puede ser mendeliano. Hay una sospecha. Venga, esto puede ser mendeliano. Y ahí se comienzan a hacer los estudios de ligamiento. Los estudios de ligamiento son estudios de haplotipos, que básicamente es buscar en todos los cromosomas, buscar cómo se pasa la información genética por recombinación y mirar los marcadores genéticos, cómo aparecen en los enfermos, comparándolos con los sanos de la familia. Eso es estudio de ligamiento. Y los estudios de asociación es lo mismo, pero aplicado poblacionalmente. Entonces son protocolos de investigación que se hacen en una población completa y se miran personas sanas y personas enfermas. Y se mira quién tiene el marcador. Y si el marcador da positivo, ahí se va la gente a buscar a ver si está el gen. Y una vez que consiguen la estructura del gen y que consiguen que sí coincide, hay varios estudios que se hacen para poder demostrar que una secuencia, porque es que, ojo, lo que yo les mostré de exones, intrones y esas cosas, ¿sí? Realmente cuando uno ve las secuencias A, C, T, G, C, C, A, A, C, C, G, G, T, T, C, C, o sea, el genoma a mí no me está diciendo dónde está el exón, ni dónde está el intrón, ¿sí? Cuando el proyecto de genoma humano salió, sí teníamos una garantía que era que las regiones ricas en guanina citosina eran principalmente en promotores. Por eso salió el tema de patentar. Cuando sale el proyecto de genoma, y por eso Watson, de Watson y Crick, renuncia al proyecto de genoma humano. Porque él dice, pero ¿por qué vamos a patentar la secuencia? Entonces le dicen, bueno, porque si ahí en ese sitio rico de GC hay un gen y eso produce una proteína y eso es un medicamento, pues que nos paguen a nosotros por eso. Entonces él dijo, no, un momento. Es decir, patentemos las técnicas, pero no vamos a patentar la secuencia que le pertenece a la humanidad. El NIH le dijo a Watson,
muy chévere su pensamiento altruista y toda la cosa, pero le estamos metiendo mucha plata a esto. O sea, después de la NASA, lo que recibió más dinero fue el proyecto Genoma Humano. Y lo que recibió más dinero ahorita es el proyecto neuronal, ¿sí? Pero el proyecto Genoma Humano recibió muchísimo dinero. Entonces le dijeron a Watson, adiós. Y ahí toma la batuta eh, Francis Collins y también Craig Venter. Bueno, eso es otro cuento, ¿no? Eso sí, eso lo pueden ver ahí en el gen, en el libro de gen. Bueno, entonces, pero lo cierto es que para poder ubicar un gen es eso, estudio de ligamiento, estudio de asociación, luego se demuestra que existe el gen allí, vámonos a buscarlo, ¿sí? Y eso está representado en esta tablita que ustedes ven acá. Esta tabla que ven acá, mire, está actualizada al 21 de junio, o sea que no tenemos los datos de hoy todavía, ¿sí? ¿Cuántos genes pensamos que los seres humanos tenemos? Aproximadamente 20.000. ¿Cuántos van descritos? Van 16.761 al 21 de junio. Probablemente hoy apareció otro, ¿sí? Pero ayer habían 16.761. Todavía nos hace falta llegar a los 20.000, ¿no? Un camino. Quería mostrarles solamente una cosa. Durante la charla estuvimos hablando de CFTR. Y yo les estuve diciendo a ustedes que CFTR es autosómica recesiva. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar algo muy interesante. Que esto no está en los libros. Ese es el problema de tratar de leer esto básico a través de los libros, porque no me explican estas cosas que les estoy enseñando acá. ¿Sí? Digamos que esto lo aprende uno leyendo muchos artículos y en la clínica y con cada paciente, básicamente. ¿Sí? Ok. Creo que ya están viendo ahí. Sí, sí, estamos viendo la pantalla. Fibrosis quística, sí. Perfecto, listo. Entonces miren, les voy a describir acá lo que ustedes están viendo. Están viendo el código, que es el código de ingreso del gen a la base de datos de OMIM. ¿Ok? Ese código uno lo ve en los artículos. Cuando dicen el gen tal, le ponen el código y ustedes saben que es el primero que aparece ahí. Este asterisco significa que siempre me van a hablar del gen. O sea, si ustedes quieren saber de clínica, no se metan nunca en el asterisco, porque el asterisco les va a hablar solamente del gen. Bueno, sí habla de algo de clínica, pero la clínica realmente se habla es en las condiciones, en las patologías. Entonces vemos acá el asterisco y vemos los numeritos. Vemos la descripción y vamos a ver acá, miren el locus, la localización citogenética de ese gen CFTR, es 7q31.2. ¿Sí? Y esas son las coordenadas genómicas. Sí. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo que está en la subbanda 2 de la banda 1 de la región 3 del brazo largo del cromosoma 7. Esa es la localización, ¿sí? Pero tranquilo, ustedes no hay necesidad que lo digan así. Ustedes lo pueden decir perfectamente 7q31.2 y ya, no pasa nada. ¿Y las coordenadas genómicas qué son eso? Bueno, digamos que el 7q31.2 es como decir el barrio, ¿sí? Y las coordenadas genómicas es decirme la calle exacta y la carrera. La ubicación exacta. ¿Mm? ¿Y esos trillones de billones, eso qué es? Esas son las distancias nucleotídicas, esos son los nucleótidos. Esas son las coordenadas por nucleótidos en el genoma que estamos utilizando en este momento, que es este que es el 38. Bueno, tranquilo que eso yo se lo voy a mostrar cuando veamos pruebas de hibridación genómica comparativa, porque uno tiene que ir a buscar esa calle y esa región. Tiene que ir a buscar exactamente el punto para ver cuáles son los genes que están allí comprometidos. Yo le pregunto una cosa. ¿Cuál es el camino, Gustavo, cuando uno tenga un paciente con alguna patología de esta naturaleza, que obviamente lo referimos o a Pedro Cárdenas en neuro, que también tiene mucha patología, o en oftalmopediatría, que es donde aparentemente se manifiestan lo que queda que se puede expresar genéticamente porque lo demás se ha muerto, para decirle a la familia una consejería genética? Usted no puede tener familia, o usted tiene eso lo tiene usted en la clínica, o quién tiene eso en la universidad, o cómo. Ok. Eso realmente es un mundo, ¿no? A eso se le llama hoy nosotros en Latinoamérica a eso le llamamos asesoría genética, ¿sí? No utilizamos el término de consejería porque a pesar de que en Norteamérica, Canadá es counseling y en España utilizan consejería, nosotros utilizamos asesoría por una razón, porque nosotros ponemos los riesgos sobre la mesa y la familia es la que tiene que decidir sobre esos riesgos, ¿sí?
Entonces, eso es un tema un poquito complejo, eso es un capítulo aparte. Nosotros en Colombia no tenemos asesores genéticos, ¿bien? Los asesores genéticos en el mundo, en las grandes instituciones, bueno, no, ni tan grandes, o sea, en los diferentes institutos de genética del mundo, los hospitales que tienen un departamento de genética, tienen al genetista y tienen al asesor genético. El asesor genético generalmente es un enfermero o una enfermera que hace una maestría de 2 años para ser asesor genético. Bueno, para terminar, miren esto que es lo siguiente. Hace rato me preguntaban sobre la función dominante y recesiva. Y nosotros siempre hemos aprendido que hay genes dominantes y genes recesivos. Pero miren esto, miren acá. Este gen de fibrosis quística, ¿sí? Tiene una forma para fibrosis quística que es autosómica recesiva. Tiene una forma que es para ausencia de conductos deferentes que es autosómica recesiva. O sea, hay hombres que llegan a los 20, 25 años, nunca han presentado sintomatología respiratoria ni gastrointestinal, pero son infértiles. Y cuando van a ver, resulta que tienen esa ausencia de vasos deferentes. Es sí producen espermatozoides, pero obviamente no salen, pues, ¿sí? Y es una forma autosómica recesiva. Pero miren esta perlita que está acá. Una pancreatitis hereditaria autosómica dominante. ¿Mm? Si yo digo que el gen CFTR yo lo he venido conociendo toda mi vida como autosómico recesivo porque tengo que ser homocigoto o heterocigoto compuesto, ¿sí? Si yo tengo una variante en un alelo y el otro alelo está bien, se supone que yo no tengo que tener enfermedad porque yo soy portador. Bueno, algunas variantes se comportan dominantes y no me da fibrosis quística, pero me da una pancreatitis hereditaria. Acá tenemos una familia en Bucaramanga, mamá y 2 hijas, pancreatitis recurrentes, 2 a 3 pancreatitis cada una, con mutación dominante en CFTR y el otro alelo normal. Pero no se les ha expresado la fibrosis quística. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. O sea, es como otra enfermedad, o sea, es otra cosa diferente, ¿sí? Entonces, esto no está en los libros. Esto no está explicado en los libros, ¿sí? Porque en los libros ustedes van a ver CFTR y lo van a ver siempre fibrosis quística autosómico recesivo. Y es el ejemplo clásico de la enfermedad autosómica recesiva. Yo vine a aprender esto, fue con esa familia. Cuando me llegó la prueba molecular y yo, pero es heterocigota para CFTR, ¿qué es esto? Y cuando empiezo a revisar, tiene un comportamiento dominante esta variante. Una pregunta, pero entonces, bueno, siempre afecta es una proteína, ¿cierto? Sí. La producción de una proteína. Entonces, eso querría decir que esa proteína alterada solamente funciona mal en el páncreas y entonces en los pulmones sigue funcionando bien. O sea, esa proteína para los pulmones sigue haciendo la función que tenía que hacer. Así es. ¿Y eso se puede deber a las isoformas? O sea, a la forma en la que ya se configura tridimensionalmente en el pulmón y a la forma en la que se configura ya en el páncreas. Esa es una de las explicaciones y la otra explicación tiene que ver con la función de ese gen por tejido. Sí, la función de ese gen por tejido. A ver, oftalmología. Yo tengo retinitis pigmentosa y me da un gen que me da solamente retinitis pigmentosa, ¿verdad? Pero tengo Usher y Usher me da hipoacusia y retinitis. ¿Sí? Eventualmente, si ese gen se está expresando en diferentes tejidos, puede ser que la forma de presentación de la variante sea diferente en cada uno de esos tejidos. ¿Mm? Y de hecho, como la oftalmoplegia externa progresiva. Ajá, exacto. Que puede tener solamente presentación ocular o puede tener presentación con lesiones cardíacas o no. Exactamente, exactamente. Ese sería un buen ejemplo, ¿sí? Y fíjense que si yo miro, por ejemplo, si yo me voy aquí a este ladito donde está proteína y me voy a el atlas de proteína en el humano, voy a irme a ese punto. Aquí ya empezamos un poquito con eso que me preguntaron ahorita sobre la parte de inteligencia artificial y todo esto. Esto es para análisis de proteínas y de mirar cómo se expresan y todo. Si yo me voy acá a CFTR, al atlas de proteína, yo estoy mirando acá, yo puedo mirar acá perfectamente cómo se está representando en cada tejido. Y de hecho puedo mirar por cada tejido, puedo mirar la parte, en esta base de datos, yo puedo mirar la representación histológica, inmunistoquímica que se ha visto por cada tejido para ese gen. Y mirar dónde está representado. ¿Sí? Entonces ahí sale toda la información que está acá, es toda la información específicamente relacionada con expresión a nivel cerebral, a nivel de gastrointestinal, etc. O sea, ahí está toda la información de cómo se expresa de la proteína y ahí uno empieza a entender
hacia dónde va, o sea, hacia dónde va el paciente con expresión variable por diferentes tejidos, ¿no? Doctor, genial, muchísimas gracias. Listo, muy bien. Bueno, creo que eso era lo que les quería comentar. Ah, mire, por ejemplo, aquí sale entonces en mujeres y en hombres, cómo se representan la expresión. Sí, ahí está la expresión y uno puede ver la parte histológica, cómo está la representación, la expresión ARN mensajero, etcétera. Todo eso lo puede ver uno ahí perfectamente. A los patólogos esto les sirve muchísimo, muchísimo. Pero bueno. A veces uno en las charlas a las que hemos tenido oportunidad de asistir, algunos hablan del splicing, o mutación por splicing. ¿Eso a qué se refiere? Ok. Resulta Perdón que... la pregunta. No, perfecto. Voy a intentar hacer acá algo, ya va. A ver si puedo compartir esto. Ok. Nosotros habíamos visto que tenemos los exones, ¿verdad? Por un lado. Y tenemos por el otro lado, tenemos los llamados intrones. ¿Sí? Ok. Resulta que las regiones que son colindantes del exón, ¿sí? Son precisamente estos extremos que están acá, que son los extremos intrónicos. Bien. Acá vendría el otro exón. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Si la secuencia está bien, el splicing o el corte se produce exactamente en el punto donde se tiene que dar. Se corta acá y los exones se unen. ¿Sí? Pero, si yo tengo una variante en este extremo de acá, vamos a cambiar el colorcito acá a esto. Si yo tengo una variante, ay, me acerqué mi color, acá. Ajá, si yo tengo una variante que está acá, que por ejemplo, ¿sí? Me va a cambiar una C, una citosina, y me la cambia, por ejemplo, por una timina, ¿verdad? Solamente ese cambio puede ser que altere el punto de corte. Y si me altera el punto de corte, por ejemplo, puede ser que en vez de cortarse en este punto que siempre lo hace, me corte el exón acá. O sea, el splicing alternativo es, me corta el exón más allá y me está quitando aminoácidos que son necesarios para una función proteica. Entonces, una mutación por splicing quiere decir que yo tengo en el intrón una mutación que me genera una alteración del punto de corte. Y por lo tanto yo puedo perder aminoácidos cuando esto se representa en la proteína, ¿no? Cuando se representa en la proteína, puedo perder entonces aminoácidos y por lo tanto puedo tener una proteína alterada por eso. ¿Y eso tiene expresividad clínica o no necesariamente? Sí. Sí, de hecho, por eso es que el exoma es muy importante. El estudio de exoma, cuando uno dice, vamos a hacer un exoma clínico o un exoma trío, ¿sí? Que es para tomarle la muestra mamá, papá, hijo y hacer el exoma a los tres. Claro, el exoma me evalúa los exones, pero no me evalúa los intrones. Entonces yo puedo estar perdiendo variantes patogénicas en el intrón que me generan alteraciones de splicing alternativo que no lo puede ver con el exoma. Entonces yo le estoy diciendo a la mamá, mire, ya le hicimos entonces el estudio genético, ya su hijo no tiene nada genético. No, un momento. O sea, no tiene nada genético en los exones de todo el genoma. Pero, ojo, de los exones de todo el genoma, de los genes que reconocemos a la fecha. Ah, bueno, muchas gracias. Muy amable. Listo. El doctor Carlos Mario, la fellow de neurooftalmología, la doctora Angélica, el doctor Arias y mi persona y los residentes, pues le damos las gracias por todo esto.